Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Angie Campos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Cátedras Afrodescendientes del INAFRO. Como ustedes saben, Cátedras es un espacio que busca dar visibilidad a grupos e instituciones de investigación que trabajan en temas relacionados a los pueblos afrodescendientes a fin de fortalecer y promover la apertura de cátedras o núcleos de investigación afrodescendientes en las universidades públicas y privadas en América Latina. En ese sentido, el día de hoy tengo el placer de entrevistar a un colectivo que está dando mucho que hablar en Uruguay, que están trabajando con investigaciones afro-latinoamericanas y los está acompañando hoy día este equipo maravilloso. Bienvenidos, bienvenidas. Tal vez pueden presentarse cada uno y cada una de ustedes. Bueno, buenos días, gracias, buenas tardes. Gracias, Angie, por invitarnos. Mi nombre es Julio Pereira, coordino el grupo de investigación Colectivo de Estudios Afro-Latinoamericanos, que está radicado en la Universidad de la República, en Uruguay. Y bueno, las compañeras se van a ir presentando también. Bueno, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Fernanda Olivar, soy antropóloga social, especialista en políticas sociales, docente universitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Bueno, es un gusto enorme estar aquí con ustedes y estamos muy contentos también de la invitación. Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Victoria Pereira, soy licenciada en Ciencias de la Educación, integrante del colectivo de estudios afro-latinoamericanos, y también es un placer para mí compartir esta instancia con Angie y poder conversar sobre el colectivo y seguir afianzando lazos afrodiaspóricos. Hola, buenos días Angie, ¿cómo estás? Mi nombre es Lourdes Martínez Batervide, soy procuradora, me especializo en temas de género y derechos humanos, y bueno, me interesa decir aparte que lo vamos a ir conversando después, pero una de mis razones en el colectivo también tiene que ver con el movimiento de mujeres afrodescendientes, el cual hizo de alguna manera que tenga preocupaciones en relación a esas temáticas y haya capaz que llegado a algunos espacios de la academia a través del movimiento. Genial, muchas gracias por presentarse. Pues podemos comenzar con que nos comenten, ¿no? ¿Cómo nace el colectivo de estudios afro-latinoamericanos en Uruguay? Tengo entendido que está dentro de la Universidad de la República. ¿Cómo es que surge esta iniciativa? ¿Cuáles son las motivaciones detrás de ello? Bueno, te cuento que el origen del colectivo no es en Uruguay. En 2018, la cátedra afrocolombiana de la Unicauca, a través de Elizabeth Castillo y José Caicedo, me invitan a Colombia, y desde ahí encuentro a un grupo de compañeras y compañeros que ese mismo año iban a viajar a la Asamblea General de Claxo, que se daba en diciembre en Buenos Aires, ciudad vecina de Montevideo. La idea fue, bueno, qué interesante sería que ustedes vinieran a Montevideo y nos pudiéramos escuchar y pudiéramos compartir su experiencia con los compañeros de Montevideo. De ahí surge, vuelvo a la ciudad, vuelvo a Montevideo, comienzo el núcleo pequeño, el germen del colectivo, somos Lourdes y yo. Le comento a Lourdes esto que va a suceder, esta propuesta que teníamos con estos compañeros que nos habíamos encontrado en Colombia, y empezamos a pensar qué forma le dábamos para que eso no fuera simplemente una reunión y que tuviera alguna posibilidad de perdurar, pero también había una cuestión material, cómo conseguimos recursos para solicitar, para pedir fondos y para lograr sostener ese espacio. Entonces ahí lo primero que hacemos es
y esto también tiene que ver con otra circunstancia, que son las carreras docentes en las universidades públicas. Otra dificultad a la que quizás en otro momento hablemos de esto, a la que nos enfrentamos los docentes afro en estas ciudades. Yo había accedido al grado 3, soy profesor adjunto en la universidad, y una de las posibilidades que eso me da es la de generar un grupo de investigación. Entonces dije, bueno, este es el momento, inicio toda la tramitación para tener un grupo de investigación frente a la Comisión Sectorial de Investigación Científica en la Universidad de la República. A partir de ahí comenzamos con Lourdes a armar esto. Y nuestra primera actividad, y creo que por 1 o 2 años fue casi en la que estábamos centrados, era lo que nosotros denominamos experiencia latinoamericana, un encuentro de expertos afro-latinoamericanos que venían a Montevideo a intercambiar, una actividad que en el tiempo duraba 3 días y a nosotros nos llevaba por lo menos medio año coordinar a las personas que pudieran venir en la misma fecha a Montevideo, conseguir fondos, ir a buscarlos al aeropuerto, llevarlos, coordinar con los compañeros que se iban a encargar de la moderación. Y en ese espacio encontramos por lo menos a 2 compañeras que estaban como muy atentas. En la primera edición invitamos a un grupo que estaba surgiendo en ese momento, que era el de los jóvenes afro-uruguayos, y la representante en ese grupo fue Victoria. Y por otro lado, habíamos conocido en un curso de educación permanente que habíamos hecho a Fernando Olivar, que había estado ahí con nosotros, y ya para la segunda edición ya las habíamos sumado al colectivo y ya eran parte de esto. Así que esa es la historia de cómo surge este colectivo en la Universidad de la República. Hay que decir que si bien en la universidad había espacios que venían trabajando algunas cuestiones sobre la afrodescendencia, creo que el principal, la Universidad de la República tiene espacios interdisciplinarios como las redes temáticas. Había una red temática sobre afrodescendencia, pero que estaba como muy de capa caída en ese momento, por diferentes cuestiones. Creo que básicamente porque quienes trabajaban ahí estaban teniendo muchísima actividad en otras áreas, y fue como para nosotros una oportunidad. Encontramos en la universidad, en la UDELAR, un espacio para comenzar a trabajar. Y poco a poco fuimos posicionándonos tanto en esta cuestión de traer las voces de los compañeros del exterior, como empezar a trabajar hacia el interno. Muy, muy interesante lo que comentas también, y aquí me surge una duda, ¿no? ¿Y cómo es que se consigue, nace como una iniciativa latinoamericana, me comentas, pero ¿y cómo consiguen enlazarlo afrodescendiente? ¿Por qué es importante un espacio exclusivamente afro dentro de la universidad en Uruguay, dentro de Uruguay mismo? ¿Por qué es importante este espacio específicamente afro-latinoamericano en Uruguay? La universidad tiene espacios exclusivamente blancos, y nos hacen preguntas sobre eso. Entonces cuando nosotros proponemos un espacio exclusivamente afro, es que las alarmas empiezan a sonar. ¿Cómo se están juntando? Hay algunas cuestiones relacionadas a la afrodescendencia y a la voz de los afrodescendientes, que nosotros estábamos convencidos que faltaba una perspectiva afro y latinoamericana. Especialmente porque muchos de nosotros veníamos de espacios afro y latinoamericanos. Lourdes del movimiento de mujeres, pero además no solo Lourdes, sino su familia venía del movimiento de mujeres, y yo venía del espacio académico latinoamericano, a través de la BPN, a través de la INALC, junto con compañeras como Anio Coró, José Caicedo, y los compañeros de Brasil. Entonces, y además era la perspectiva que nos interesaba para trabajar.
En principio no hubo grandes tensiones sobre ser un grupo específicamente afro dentro de la universidad. Pero nosotros sabemos que la pregunta está ahí, subyace. La otra cuestión principal es la inserción de la población afro en la universidad. Nosotros somos la mayor minoría dentro de la población en Uruguay, alrededor de un 10%, por arriba del 10%, pero vamos a dejarlo ahí. En la Universidad de la República, con números al 2020, solo somos un 4%. Hablando de estudiantes. Si hablamos de docentes, de unos 9.000 cargos docentes en la universidad, solo 97 están ocupados por personas que reconocen ser afrodescendientes. Entonces, la desproporción es enorme, y entonces sí, claro, llama mucho la atención que 4 se hayan reunido para trabajar sobre esto. Pero uno de los desafíos que tenemos. A mí sobre este punto, no sé, me gustaría aportar que desde la construcción del movimiento social de mujeres, y específicamente de las mujeres afro, entendimos, yo digo, me adhiero a esa idea, que también se reflejó en Uruguay, que no está por fuera, el tema de la inserción de las políticas públicas en relación a la afrodescendencia, que las agendas, y creemos que también esto se da en el ámbito académico, no podía ser solo una agenda nacional para que uno tenga el contexto. Esto era un contexto latinoamericano, y por eso la primera experiencia que tenemos, que denominamos experiencia latinoamericana, tenía un poco también que ver con eso, y también fue una estrategia para poder, de alguna manera, instalarnos como estamos hoy a nivel nacional, ¿no? Porque lo que hicimos fue traer voces y entender, y también eso que todos tenemos que aprender los unos de los otros. Hay experiencias muy ricas a nivel de Latinoamérica, que fue la que tratamos de alguna manera, traer al escenario nacional. Y a esa primera experiencia latinoamericana se convocó a las organizaciones afrodescendientes y a algunos actores sociales y políticos que consideramos claves, ¿no? ¿Ah? Y bueno, para ir a pedir esos fondos, pocos, muchos que hubieron, es decir, pocos, para conversar sobre eso, nos referimos a compañeros que vienen trabajando que estaban trabajando a nivel nacional, pero que tenían una gran experiencia en la temática, en lo que han sido las redes y en lo que hay en Latinoamérica sobre cuestiones de afrodescendencia, académicas, sociales y políticas. Entonces nos parecía que teníamos que hacer como de alguna manera una articulación de eso para, de alguna manera empezamos desde ahí, y hoy en día estamos no más centrados, pero tenemos un mayor anclaje a nivel nacional, pero llegamos desde ese lugar, ¿tá? Entonces siempre nuestra relación en el colectivo, tenemos una relación a nivel nacional, pero tenemos una gran influencia de vínculos a nivel de Latinoamérica. Todos, en cada área. Fernanda con la antropología, Victoria, Julio y yo tenemos referencias a organizaciones, ¿sí?, que están establecidas y funcionan a nivel de Latinoamérica, y nos parece que es clave esa retroalimentación constante. Claro, y también contribuye el posicionamiento de Uruguay, de lo afro-uruguayo, en un espacio más internacional, más regional, latinoamericano, ¿no? Porque pues al igual que pasa en Perú, en México, en Bolivia, lo afro generalmente queda como en un espacio muy reducido, ¿no? Y se exportan otro tipo de corporalidades, imaginarios de qué es el cuerpo, la cuerpa uruguaya, peruana, boliviana, mexicana, ¿no? Entonces, me parece muy interesante este aporte, ¿no? También desde lo internacional, regional, del colectivo de estudios afrolatinoamericanos. Y pues comentaban también un poco que estas barreras, estas brechas que se encuentran en la universidad uruguaya, ¿no?, en estos espacios académicos, tanto de estudiantes como de docentes. Entonces aquí me preguntaba, pues, ¿cómo ustedes
sintieron este acogimiento? ¿Cómo ha sido la respuesta de parte de tanto del estudiantado, ¿no? de universitarios, universitarias, de la Universidad de la República, ¿no? Y cómo ha sido el acogimiento de docentes, de sus colegas, ¿no? ¿Cómo ha sido esta inserción, ¿no? ¿Cómo se han sentido? Bueno, tomo la palabra acá. Creo que, sin lugar a dudas, el acogimiento ha sido muy, muy bueno, por varias razones, podríamos enumerar varias razones, ¿no? En primer lugar, estos números a los que se hacía referencia anteriormente, ¿no? De cuánto es la población afro-uruguaya o la población afro-residente en Uruguay, y cómo se ve subrepresentada en el campo educativo, desde la educación media, digamos, hasta la terciaria, ¿no? Porque la educación primaria, la escuela, tiene la particularidad de ser, de tener como una gran accesibilidad, en tanto y en cuanto, bueno, es gratuita y obligatoria, y hay una gran adhesión, digamos, de la población a esa parte de la educación. Pero ya a partir de la educación media empieza a verse una deserción temprana estudiantil en la población afro-uruguaya, que bueno, que luego obviamente rinde sus cuentas y pasa su factura cuando se llega a la educación universitaria y al campo terciario de la educación, en donde, bueno, está su representación de la que hablaba Julio, ¿no? De ser tanto Julio como yo somos docentes en la universidad, somos docentes afro, y somos casi que un 1%, ¿no? de esos números. Entonces, ahí también, relacionado a la ausencia física de las personas habitando el espacio universitario o el campo terciario, eso tiene como una correlación directa con la ausencia de las temáticas y de la problemática, de las problemáticas complejas y varias, ¿no? que hacen a la afrodescendencia, encarnar la afrodescendencia, vivir la afrodescendencia. Entonces, creo que en primer lugar, el acogimiento y el buen acogimiento que hemos tenido a lo largo de estos años de existencia del colectivo, viene dado por esto de poder, en primer lugar, poner sobre la mesa por qué la representatividad importa, ¿no? Porque bueno, somos 4 personas que dentro de nuestra población minoritaria también somos una minoría, y lo primero que queremos plantear en cualquier espacio en el que nos hacemos parte y habitamos es bueno, que esto es total y absolutamente una excepción a la regla, ¿no? Que en realidad que nosotros 4 nos hayamos encontrado y estemos pudiendo ocupar estos espacios, en realidad no da cuenta de que el discurso meritocrático que está instalado en nuestro país sea cierto, ¿no? O lo corrobore, ¿no? Que cualquiera haciendo un poquito de esfuerzo va a poder conseguir acceder a la universidad, acceder a un título universitario y lograr este tipo de cuestiones. Sino que en realidad, bueno, somos quienes, por diferentes cuestiones, logramos estar en este lugar, pero nuestra misión es lograr que todo el colectivo y todas las personas tengamos la posibilidad de tener esto como una salida o una forma, ¿no? de opción de desarrollo humano, individual y colectivo. Entonces, esto de la representatividad realmente nos hemos dado cuenta que para quienes nos han acompañado en los diferentes cursos que hemos realizado, en los diferentes ámbitos formativos en los que hemos estado, los estudiantes afro
siempre parecen poquitos, pero cuando van apareciendo, en realidad, más allá de la cantidad, se ve la potencia, ¿no? De esas personas ocupando esos espacios, de esas personas afrodescendientes, invisibilizadas, negadas en el campo de la educación, que tienen algo para plantear y que tienen cosas para tensionar y que tienen problemáticas para poner sobre la mesa y, y que atraviesan a los diferentes campos y a las diferentes disciplinas. Tenemos compañeros que realmente ya son parte casi que del colectivo, en tanto y en cuanto nos han acompañado en cada una de nuestras ediciones de los diferentes cursos, que son esa contención afectiva, incluso si se quiere, que se necesita para atravesar estos espacios tan hostiles muchas veces, ¿no? Y por otro lado, creo que la buena acogida en el campo de la educación terciaria por parte de los colegas en los diferentes servicios universitarios en los que hemos atravesado estas experiencias, también tiene que ver con que, bueno, si bien han habido y hay antecedentes, como decía Julio y Lourdes anteriormente, de la red temática afrodescendiente o personas que por un motus propio, ¿no? Y un interés casi que personal sobre las temáticas o entendiendo la complejidad que la temática reviste en su campo de estudios, por ejemplo, en letras, en literatura, en psicología, en historia, han desarrollado estudios sobre la cuestión afrodescendiente o sobre el racismo, casi que de forma aislada, ¿no? Y con mucha soledad también. Y entonces el tener un colectivo de estudios afro-latinoamericanos, que además está compuesto por personas que encarnan la afrodescendencia y que este tema lo traemos con todas estas implicancias, creemos bueno, que ha tenido una buena acogida justamente por ser un lugar desde otro lugar de enunciación también hacer una nueva apuesta al desarrollar estas temáticas en una universidad que no se piensa, no piensan cómo está compuesta, no piensan por dónde están las mayores dificultades para lograr que la educación realmente sea laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Y donde esa universalidad que pretende abarcar o con la cual se piensa que, bueno, con este concepto de universalidad logramos llegar a toda la población y el que quiere puede entrar, empezar a problematizar esas cosas, a poner en tela de juicio algunas verdades o certezas instaladas en el ámbito universitario, creo que ha sido el aglutinador para que también la propuesta que traemos desde el colectivo de estudios sea bien recibida por parte de otros colegas y otras colegas. Sí, también hay un aspecto que se suma a lo que dice Fernanda, y que a veces es raro que lo digamos nosotros, ¿no? Pero hay una enorme calidad académica en nuestros cursos. Y está claro que la hay, porque para nosotros la vara siempre está más alta. A nosotros se nos mira con mayor precaución y son como más duros a la hora de juzgar. Una cuestión que nosotros hemos ido percibiendo a lo largo del tiempo con nuestros cursos, por ejemplo, en un curso que damos para específicamente docentes de la universidad y la educación pública, es que en las 2 primeras ediciones el año pasado venía, bueno, los educadores en Uruguay están jerarquizados en un sistema, venían como a los primeros niveles, y ya para la segunda edición están llegando otros niveles. Es como, a este sí puedo decir porque el curso es bueno, porque lo que están dando está bien, porque no dejamos de ser el curso dado por los negros en una sociedad blanca. Por supuesto, nadie viene y nos dice eso en nuestra cara, pero sabemos cómo es la convivencia en
en nuestras sociedades. Me- Entonces, Perdón. No, que a mí sobre algo que decían Julio y Fernanda, que me interesaba hablar del contexto nacional, que me parece que también tiene que ver con esta acogida del colectivo en la universidad, es que se venían realizando como parte de las políticas públicas del Estado en su momento. Se había tratado de hacer una articulación entre, de alguna manera, la sociedad civil y la universidad, donde el Estado estaba de alguna manera poniendo recursos para difundir, ¿sí?, la temática afrodescendiente. Para eso estuvo convocando a unas instancias que fueron llamadas Jornadas de Afrodescendencia, y ahí empezamos a ver que sobre los afrodescendientes estaban hablando los no afrodescendientes. ¿Sí? Se convocaban a esas jornadas y una cantidad había quienes tenían producción, muy buena producción académica, quienes tenían que decir, y sin embargo en esos espacios no estábamos. No estábamos porque no habíamos llegado al espacio, no estábamos porque siempre parece que hay otro que lo hace bien y mejor, y la Universidad de la República, de donde provenimos y somos parte hace muchos años, entramos a ver cuando uno empieza a mirar, pero ¿quién es? Decimos, pero ¿y nosotros por qué no estamos en esos espacios? Entonces lo primero que hicimos fue escribir, por ejemplo, un artículo para ese espacio y ver cómo, si pasa, qué repercusión tiene, y cuando la gente dice, de esto no había nada escrito, o qué bueno, producción nacional sobre esto, porque eso lo estamos mirando, lo estamos buscando en otro lugar, porque también dentro del colectivo lo que estamos tratando de hacer es generando producción escrita, ¿sí? Generando producción y bueno, y eso también hizo que de alguna manera al ingresar a la universidad eh, con diferentes estrategias, con cursos puntuales de cursos de educación permanente que tienen una modalidad, yo que sé, de 4, 5, 6 clases, con cursos puntuales en determinados lugares, llegáramos a lo que hoy es esta edición que estamos cursando en el 2021, que ya de alguna manera se editó en el 2020, un curso específico que se llama Desafíos para la Enseñanza Universitaria, que está inserto en un programa de la Universidad de la República. ¿tá? Y un curso en el que nos dijeron, y bueno, y capaz que vienen unas 16 personas, y es un éxito, y tuvimos en las 2 ediciones, convocamos 50 personas y logramos que terminaran 25 personas cada uno de sus cursos, donde se hizo una producción de esos cursos y lo presentamos el año pasado en una webinar, ¿sí? Donde se trabajaron esos temas y se presentaron, ¿sí? Con Ocho Curiel, que fue nuestra estrella, acá de la mano de Fernanda, la estrella que tuvimos junto y para esa webinar, ¿sí? Y bueno, y eso no son asuntos menores. Este año se hizo la primera edición, se hizo el llamado y se presentaron 103 personas al dictado del curso, que nos hizo, tuvimos que hacer una prioridad de esos inscriptos, y como nunca estamos muy contentos por eso, pero eso tiene que ver de alguna manera con la acogida de la que nos estás preguntando, llegamos a captar el interés, también uno mejora las estrategias, ¿no? Y las articulaciones, eso está claro, de los docentes de enseñanza media. ¿Por qué esto es fundamental? Porque lo que te decía recién, por lo que recién comentaba Fernanda, porque es donde se da la ruptura, ¿tá? El desvinculamiento de los estudiantes afrodescendientes con la educación, que generalmente algunos vuelven, pero eso te podría decir que quien se desvincula del sistema educativo o viene muy tarde o ya no vuelve. Y entonces contar en las aulas con docentes a nivel de todo, porque Julio hoy habló, varias veces hablamos de Montevideo, pero el colectivo tiene inserción a nivel nacional, ¿sí? Es un colectivo instalado en la Universidad de la República que tiene como un asunto territorial. Viajamos a donde haya que ir. Sí. Claro, hacemos esto a lo largo y ancho del territorio nacional, que es cortito, pero igual a lo largo y ancho del territorio, y en este curso específicamente estamos mapeando y viendo cómo tenemos docentes desde inicial a la universidad, pero concentrados específicamente en la educación media de todo el territorio nacional en sus diferentes disciplinas. Y eso era un poco
a lo que estamos, y eso es parte de este proceso, y es un poco el resultado de por qué está acogida. La falta de la temática ausente, ¿ya? Como siempre nos dicen, en las currículas de formación docente, en cualquiera de los niveles de los que Julio te hablaba de la educación, no está, y es un poco como... Creo que se congeló, Lourdes, ahora. Internet en Uruguay está un poco difícil en el último tiempo. Yo te... Si querés, Angie, seguimos con la entrevista y cuando vuelva Lourdes retoma. Claro, claro. Sí, sí. Sí, pues aquí también en lo que comentaba Lourdes, ¿no? De este acogimiento, también creo que responde a una gran demanda de estudiantes, docentes, afrodescendientes, que pues no habían estos espacios, y al generarse el espacio de investigación, pues estamos ahí, ¿no? Estamos pendientes y queremos escuchar estas otras historias, ¿no? Las historias que vengan de cuerpos que se parecen a los nuestros, y pues resignificarlas también. Creo que responde, y esto que comentas también de esta alta demanda, pues se replica en todos los países donde se generan espacios afrodescendientes, ¿no? Siempre hay mucha demanda de parte de jóvenes, estudiantes afrodescendientes para acudir a estos espacios. Y pues ya comentaban un poco ustedes sobre algunos desafíos, sobre algunas actividades, pero si tienen algo más que comentar sobre los desafíos a los que se enfrentan tanto en una academia, ¿no? En la academia, en este abstracto que pensamos de lo que es la academia, y también en la universidad pública uruguaya, ¿no? Entonces, estos desafíos a los que se encuentran, porque aquí les comento, ¿no? Ya entrevistábamos a colegas de Brasil, por ejemplo, que tienen una política de núcleos de investigación afrodescendientes obligatorio. Sin embargo, los recursos siempre son un desafío, una desventaja a los que se enfrentan, ¿no? Entonces, ustedes, pues, ¿qué desafíos podrían resaltar en este sentido? Yo creo que sin dudas el primero es la permanencia, porque el permanecer quiere decir el existir, el estar, sobre todo lo que estabas hablando, Angie, hace un rato sobre los cuerpos. Nosotros, al ser 4 profesionales afrodescendientes, también eso genera, como le gusta decir a Fernanda, cierta incomodidad dentro del espacio académico, que por supuesto la universidad, al ser eurocéntrica, blancocéntrica, genera ese tipo de rispideces en cuanto al poder generar nuevos espacios en los que hablar sobre, no solo de la afrodescendencia, sino también del ser afrodescendiente, de cómo se transita en los espacios de los educativos. Y sobre todo considero que dentro de nuestro colectivo, esto lo voy a decir a título personal, el pasar las fronteras de las sensibilizaciones, de las capacitaciones, del por qué siempre el tener que comenzar desde una sensibilización, de por qué a las personas afro pasaron por la trata esclavista, la trata transatlántica, y el tener que recordarle permanentemente a las personas, a los docentes no afro que desconocen de la temática y que desconocen de la historia de la población afro en Uruguay y también en la diáspora, de que nuestras condiciones, nuestras desigualdades étnico-raciales son los que condicionan nuestra actualidad y nuestra realidad. Y eso, pregunta permanente del por qué no estamos habitando la universidad, por qué no llegamos a un determinados puestos jerárquicos, y sobre todo en los espacios más, bueno, de los universitarios de los que estamos hablando. Y sobre todo en nuestro colectivo, que tenemos 3 líneas de investigación. Una es sobre la educación antirracista, que es la que estábamos hablando ahora, los cursos, las diferentes instancias con los docentes, y también hemos con los funcionarios también de la administración pública, que nos parece también importante, porque ellos son los que en su mayoría ejecutan las políticas públicas en cuanto a derechos humanos, afrodescendencia y acciones afirmativas sobre todo. También tenemos una línea sobre la situación de las mujeres y de los jóvenes afrodescendientes, que también considero crucial en esto de poner y visibilizar tanto, bueno, mujeres y jóvenes, y el poder hablar de su realidad, de cómo viven, de cómo están, en qué se encuentran.
Y también tenemos la línea de las representaciones sociales, en esto de que estaba comentando Fernanda sobre la representatividad, qué importante es la representatividad en cuanto a, en tanto somos bueno, las personas afro en esto de la permanencia es el existir y es el estar. Yo creo que esos van más o menos nuestros desafíos y bueno, el poder seguir avanzando en cuanto a el poder llegar a personas de otras áreas de conocimientos que no son las clásicas de la inserción capaz de lo que yo veo de las temáticas afro, que son más de la área social humanística, también llegar a las ciencias duras, a las matemáticas, a las ciencias biológicas, de llegar a otros colectivos y también tejer redes con diferentes organizaciones, transversalizando la afrodescendencia en otras temáticas también, afrodescendencia, discapacidad, afrodescendencia, género, afrodescendencia, diversidad sexual. Nos parece que también como colectivo tratamos de tender puentes con otras minorías, colectividades, grupos, organizaciones, y también en los espacios, bueno, como ya hablaron los compañeros de experiencias latinoamericanas, el poder seguir tendiendo redes y el poder problematizar con las diferentes realidades, que en realidad son las mismas, es una misma realidad con diferentes caras, que eso es lo que vemos siempre en experiencias latinoamericanas, es la conclusión a la que llegamos. No sé si volví. Sí, ya. Sí, no. Para completarlo, para otro punto, aparte de lo que Victoria, lo muy importante esto que acaba de plantear Victoria, es que nosotros, por supuesto, un desafío que hay, que también fue de alguna manera, es algo que tensionamos o que conversamos dentro del colectivo, es el tema de los recursos, ¿no? ¿Hasta cuándo esta actividad es una actividad militante? ¿Hasta cuándo estamos, cuál es el límite ese que hay entre provenimos generalmente del espacio de la militancia, cuando somos profesionales y trabajamos en distintos espacios que no necesariamente tienen que ver con la afrodescendencia, y constituimos este colectivo, y bueno, ¿y cuál es, dónde se pone ahí el nivel de cuando esto es un tema, a qué es una asesoría, a qué es un servicio profesional, a lo que estamos brindando, ¿no? Si esto tiene un costo o no lo tiene, conversar ese tipo de cosas, porque parece que hay como una inmoralidad, cualquiera tiene experticia sobre un tema en cualquier área, ¿no? Brinda un servicio, tiene un costo y se paga y está bien, pero hay muchas veces el sentir que la cuestión vinculada a la afrodescendencia es una cuestión que la hacemos de carácter militante y que el día que hablamos de recursos está mal. Bueno, nosotros lo primero que vimos fue, por supuesto, no tenemos recursos permanentes, genuinos permanentes, no lo tenemos, hemos ido articulando, y cada vez que, por ejemplo, estamos trabajando para un proyecto, para un programa de la Universidad de la República, en donde por supuesto estamos contratados como docentes. Y eso es un desafío. Ahora el desafío es que ese tipo de vínculos tengan estabilidad, porque hoy en día lo que hacemos es remar y concursar pequeños recursos que después a la interna del colectivo vamos viendo cómo, y para eso de alguna manera lo que hacemos es vimos, como pasó con experiencias latinoamericanas en su momento, que teníamos que aprovechar determinadas instancias o determinadas determinantes que se dan en el contexto. Fernanda, Julio, tienen cargos docentes en la universidad. Bueno, entonces eso nos permite que se los contrate de tal manera, y Julio como grado 3 puede contratar a Victoria y me puede contratar a mí. O vemos, pero ¿qué pasó? Una de las grandes carencias que tienen el movimiento social afro-uruguayo en general, hablando del movimiento, no de esto en específico, es no tener nunca estructura legal, ¿sí? Por lo cual, cuando podés tener la posibilidad de acceder a un recurso, no hay lo que pide cualquiera para poder convenir. Entonces lo que vimos y como una estrategia fue constituirnos, y así lo hicimos, como una cooperativa de trabajo que se llama Cooperativa de Trabajo Colectivo de Estudios Afro-Latinoamericanos, que tiene Personería jurídica. Personería jurídica, y eso también nos dio otro estatus, o nos da y nos abre otras puertas. Hoy en día estamos habilitados, por ejemplo, a convenir con el Estado. El Estado nos puede contratar como un servicio, como una asesoría específica, y eso también
da como, parece que no, pero es como que nos da un lugar de un poco más serios. Es decir, somos como en esas miradas del otro y del posicionamiento en el espacio son los cuatro guitarristas, pero aparte cuatro guitarristas que están registrados. Empresa, sí. Que tienen empresa. Bueno, tenemos una empresa constituida desde ese lugar, que también nos permite independencia, porque el proceso de colectivo también en algunos momentos tuvo que ver con que necesitamos tener intermediación con otros para poder acceder a esos recursos. ¿tá? Entonces, bueno, eso también está siendo un desafío, es decir, creo que estamos logrando tener, no tenemos recursos permanentes, pero estamos logramos los mecanismos para que Fernanda, creo que Fernanda necesita despedirse, perdón, Anchi, porque tiene una actividad. Sí, no hay problema, no hay problema. Muchas gracias, Fernanda, por estar con nosotros. No, gracias a ti por el espacio, por la invitación y por la conversación súper rica. Te dejo en buenas manos. Gracias, Sí, seguimos. Sí, bueno, esta es una de las características, ¿no? Sostener el espacio del colectivo también implica la condición de pluriempleados, ¿no? Somos quienes llevamos adelante esto, pero además somos docentes, pero además son administrativas en espacios de la educación, pero además son madres, compañeras, o sea, hay como un montón de mundos que tenemos que, de alguna manera, conjugar, y no siempre es fácil sostener esto, ¿no? Esto no es una realidad exclusiva de Uruguay, incluso me animo a decir que tampoco no es una realidad exclusiva de las poblaciones afro, pero a nosotros, con la fragilidad económica, con las condiciones de discriminación que se da, se hacen más agudas. Hay un aspecto que las compañeras mencionaban y que a nosotros nos interesa particularmente con esto de lo latinoamericano, es que, por ejemplo, que Ochi Curiel cierre uno de nuestros cursos implica, y mirá lo que te estamos diciendo, que haya gente que escuche por primera vez a Ochi Curiel. O sea, y que te digan, que te escriban después, y qué interesante esta señora, y uno piensa, bueno, mira, te voy a mandar el currículum, prepara el archivo porque es grande. Entonces es el desconocimiento sobre nuestros académicos, sobre nuestros pensadores. Esa es una de las cuestiones que vamos quebrando, ¿no? Que vamos trayendo, que vamos colocando en el candelero. Que por primera vez alguien no afro, y para muchos afro también, escuchen a Moisés Medrano, no sé, a José Caicedo, y que escuchen por primera vez la experiencia de la etnoeducación colombiana, que venga, no sé, Waldemir Rosa de la UNILA a hablar con nosotros, o Jeanne Vargas. Eso para nosotros era fundamental, porque para muchas personas era la primera vez que los escuchaban. A ver, una cosa para nosotros que era como increíble fue en 2019, vino y nos acompañó en el curso Agustín Lagomonte, ¿no? Y para muchas personas era como cuando salta la bibliografía y se transforma en una persona. Pero nunca había estado en Uruguay. Era como, sí, sos muy importante, pero no te traigo, no te llamo, no te invito. Entonces, a nosotros sí nos interesa que Agustín Lagomonte, que su compañera Ashanti Orozco también venga, que se escuche su voz poética acá, y entonces ahí encontrar que hay una enorme potencia en lo afro y que la estamos ignorando, la están ignorando. A mí me interesa que lo vivo como un desafío porque, como te decía, en mi origen militante con las mujeres afrodescendientes, me parece que otro eje que el colectivo tiene, como se ha planteado como desafío, era que provenimos del movimiento social y no disociarnos del movimiento social. Por lo cual, porque hay como, ¿sos del movimiento afroorganizado o sos de la academia?
y parece ser que fuéramos seres que tenemos que jugar en una u otra cancha. Nosotros hemos, no sin dificultad, pero hemos buscado mecanismos donde el colectivo crezca, pero también el movimiento afro organizado y el movimiento afro independiente, las personas, porque no todo el mundo está organizado, sea parte de estas experiencias. Entonces, la experiencia latinoamericana primera conjugó todo, bueno, Victoria es uno de esos ejemplos, es decir, fue convocada desde el movimiento afro, en este caso los jóvenes afro organizados, pero había académicos y había compañeros del movimiento político o que estaban a cargo de las políticas públicas afrodescendientes en su momento. Y eso lo hemos mantenido. Y dentro de la universidad también hemos, Fernanda no está, que Fernanda es nuestro glosario afro, hemos buscado los intersticios para generar el que la población afrodescendiente se acuerde a la República. Entonces, por ejemplo, dos cosas cortitas que te quería comentar era que, bueno, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades hay un programa que es de extensión universitaria y derechos humanos, y allí nosotros insertamos, es decir, por 2 años. Lo presentamos 2 años y lo aprobaron, y esperamos hacerlo este año también, un curso que está abierto a la población en general, que ese nos permite que las personas que no tienen estudios terciarios, ni ningún tipo, es decir, la sociedad pueda ingresar. Y ahí nosotros hacemos una gran difusión a nivel de las organizaciones y de las personas, y ha sido muy bueno lo que ha generado. Es más, es una experiencia que logramos publicar. ¿Sí? Participamos de una publicación en el cual desarrollamos, y de alguna manera está la sistematización de esta experiencia que consideramos vital en la Universidad de la República, porque estamos claros que hay unas rigideces planteadas desde la formación universitaria. Hay espacios como los espacios de educación permanente, que están diseñados como para que quienes se gradúan sigan actualizándose en conocimientos, que tienen algunas líneas que permiten que sean para que accedan a ellas el público. La universidad le llama espantosamente el público en general, ¿está? El público en general es espantoso como nombre, pero bueno, es eso que pueden venir todos, desde la línea que la universidad tiene instaurada, que es la extensión universitaria. Y ahí, a nosotros lo que nos interesa de esto es esto que vos mencionabas, Angie, y Victoria también lo subrayaba, de la presencia del cuerpo, el cuerpo afro en el espacio universitario. No se trata solo de hablar sobre afrodescendencia. De hecho, te diría que la mayor parte de los participantes de nuestros cursos es población no afro. O sea, nosotros hablamos con docentes blancos que no se perciben como afrodescendientes y que vienen a intercambiar con nosotros. Pero a nosotros lo que nos interesa es que estos cuerpos como nosotros, encuentren un lugar en esa universidad que construyeron, ¿no? En tanto son universidades públicas, aportamos para construirlas como ciudadanos, y antes como esclavizados, ¿no? Porque hay que recordar que la mucha o poca riqueza de nuestros países también está basada en la explotación de nuestra mano de obra. Pero el espacio universitario, como espacio simbólico y como espacio físico, no parece estar atravesado por, no hay una circulación afro importante. Somos apenas los que llegamos como excepción, y que además, como mencionábamos el otro día, hay una cosa perversa de utilizarnos como ejemplo para castigar al que no llegó. Ah, mirá que Julio llegó, así que vos que no llegaste es porque no querés. No, no sabemos qué hizo Julio para llegar, pero tenemos clarísimo por qué las otras y los otros compañeros no llegaron. No se sabe qué costos cualquiera de nosotros 4, qué costos tuvimos que pagar para estar a los lugares en donde estamos. Pero no tenemos que permitir que nos utilicen
como castigo de los otros. Nosotros sobre esto siempre marcamos, en cualquiera de los espacios en los que estamos, aún cuando estamos llegando como docentes a esos espacios, es que esto es una experiencia colectiva y no personal, ¿no? En la explicación de por qué, digo, el accidente o no, del por qué los 4 somos docentes de afro, o las intenciones y todo lo que hicimos para, todo bien, pero el por qué es toda esta situación de discriminación y porque es una experiencia y de racismo es una experiencia que es colectiva y no personal, porque Julio a veces lo dice de una manera, es si saco a Lourdes pongo a Juana, y si saco a Julio pongo a Esteban, y no importa, la experiencia es la misma, somos intercambiables. A veces es el alivio de entender que el racismo no es contra mí, es contra los que son como yo, no importa quién coloque, no es que yo hice algo en particular para que haya un ataque, no, si cambiamos, si viene Angie a sustituirme, la reacción es la misma, y a veces peor porque Angie se percibe mujer. Entonces, ese posicionamiento, de alguna manera, el ser una de las bases sobre las que trabajamos y sobre las que transmitimos, también han sido punto de que a veces nadie se lo planteó así, o a veces las propias personas del colectivo afrodescendiente nunca lo vieron así, y hay ese pequeña, así como, sí, me alivio en pensar que la explicación es mayor y no soy yo, no es una cosa que yo hice mal, sino que es producto de todo un sistema. No sé, eso me parecía que eran ejes importantes que tenemos, que los hemos planteado como desafíos que tratamos de mantener, y que sin duda está todo esto planteado, pero yo creo que el tema de que hablaban de la presencia de nuestros cuerpos no hegemónicos, porque aparte digo, no somos los cuerpos que están esperando, son una de las mayores tensiones en el espacio universitario, pero sobre todo, porque es un fenómeno que venimos estudiando y que vemos desde, ¿cómo te lo explico de una manera mejor? El portero del edificio, el que te tiene que dar las llaves del salón, el que te da los instrumentos, te pregunta como, ¿y vos qué es lo que querés? ¿Llaves para un salón? ¿Qué vas a tener? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Necesitas una certificación blanca. De que no soy yo el docente. No debe ser. Ahí hay 4 muchachos afro que dicen que vienen a dar un curso, y hay como una serie de confirmaciones, y para darte la misma llave que se le entrega a todo el que pasa y pide una llave, buscan un correo, ver si es que estás, y no te piden la cédula, casi. Pero bueno, esas son como las mayores incomodidades o tensiones que hay en nuestro espacio en la universidad. Después pero nosotros somos resistentes. Y después creo que el otro tema es que tenemos una calidad académica, que Julio dice no está bueno hablarlo, pero es así, que es lo otro que nos ha dado como en la carta. Vienen y mira todo lo que traen y lo que saben, y bueno, y ahí vamos, navegando por el mar. Así que es. estamos en un camino de sistematización de las experiencias, que eso también creo que es un desafío, el poder sentarnos, escribir, publicar, y que sea un material, digamos, de uso cotidiano, que vaya rotando por los diferentes sistemas educativos. Claro que sí. Muchas gracias por esas reflexiones, y pues solo quería acotar a esto algo que también vimos en Cuba, si te recuerdas, Julio, esto de que pues la academia sin activismo es extractivismo. Exacto, sí. Entonces pues es prácticamente una responsabilidad nuestra dentro de la academia. Exacto, sí. Estos espacios universitarios. Ya para ir culminando, tal vez una última pregunta, que es pues la idea de este espacio también es dar, motivar y dar recomendaciones a aquellos núcleos que recién están comenzando, aquellos espacios que tal vez están como, quieren abrir un espacio de investigación afro, pero no se animan porque los recursos, los profesores, los referentes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizajes, qué recomendaciones ustedes pueden compartir en base a su experiencia, pueden legar a otros núcleos de investigación, grupos de investigación que están comenzando a promover estas investigaciones afro-latinoamericanas? ¿Qué podrían compartir ustedes? Mira, yo como coordinador del grupo, así como formalizar y sistematizar. Parece
yo creo que los movimientos afro, una de las cosas que tenemos que aprender es ver cómo lo hace el dueño, ver cómo lo hace el grupo blanco, ¿no? Pero no en esta cosa de antagonismo, pero ¿cómo le funciona? Entonces aprendamos a utilizar el formato que ellos tienen para nosotros colocar el contenido. Nosotros desde antes de la pandemia era esta cuestión de necesitamos trabajar una vez a la semana sobre las cuestiones del grupo. Porque antes era como, bueno, cuando surge un problema, esta cuestión más informal y a veces casi propia de los movimientos afro. Como todos trabajamos, el grupo comienza a trabajar los miércoles a las 8 de la mañana. Cuando alguien nos dice, ¿queremos hablar con ustedes? Bueno, los miércoles nosotros nos reunimos. Estamos todos a disposición. De hecho, lo hicimos con ustedes. Pero nos ha pasado que quisimos hablar que el Estado quería coordinar con nosotros una actividad y no podían creer que, sí, a las 8 de la mañana nos encontrás trabajando. Y es como, qué bueno. O sea, ¿ustedes están trabajando? Sí. Y tenemos todos los documentos que ustedes necesitan. No es fácil el camino. El primer año estás formando un grupo, capaz que el primer año haces una cosa. Hacela bien, discútanla, sistematicen todo lo que puedan sobre eso, y para el año siguiente ya tienen un antecedente. Nosotros hicimos esto y lo hicimos bien, y ahora queremos hacer esto otro, o lo queremos continuar. Llévenlo a los formatos que se pueda, y hay una palabra que en el movimiento a lo largo de Latinoamérica se usa mucho, pero a veces no entendemos bien qué es lo que quiere decir, que es el cimarronaje. Amigo, hay un curso que se puede dar en un pueblito perdido en la sierra, allá vamos nosotros. Porque si no vamos nosotros, o va otro que dice cualquier otra cosa, o no va nadie. Entonces, da trabajo, es difícil, pero es así. Y una herramienta que a veces nos olvidamos y es fundamental, de hecho, cuando lo diga, las compañeras se van a reír, es la construcción del currículum. Yo insisto con esto. Si a veces parece como que uno es un mercader de lo que está haciendo, pero cada cosa que yo no registro en mi currículum, hay no uno, hay 10 compañeros blancos que ya lo registraron. Y entonces, para yo llegar a tener las posibilidades de ascender, de recuperar, de conseguir fondos o algo, me piden el currículum. Esa es la moneda de intercambio. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que darle a otros compañeros. Anímense, abran en el formato que sus universidades o espacios educativos tengan. Puede ser un grupo de investigación, puede ser una cooperativa, puede ser un grupo de trabajo, no importa. Dense en una forma para poder decir, somos esto. Porque es muy difícil si no, somos Victoria, Julio y Lourdes, que es una fiesta de cumpleaños. No es nada. En el mundo académico no es nada. Entonces, cuando nosotros decimos somos un grupo de investigación que está identificado en XXX, es como alguien mira, alguien dice, no me lo esperaba de ustedes. Bien. Y cuando dicen, bueno, y entonces, ¿ustedes tienen una organización con la que podemos hacer un convenio con ustedes? Con nosotros. Servite, estos son los documentos. No lo hicimos el primer año, no lo hicimos el segundo, pero aprendimos de otros compañeros. Y espero que haya otros compañeros que aprendan de nosotros. Me parece que una cosa más que es importante sobre esto es que cuando empezamos sin nada. Me parece que eso también tiene que ser algo que si nos sentamos a esperar de que eso venga, creo por la experiencia que en su mayoría a veces no pasa, pero es lo primero lo financiaste vos. ¿Ah? Cuando Julio te decía invitamos gente a venir, y bueno, sí, invitamos gente a venir con hospedaje y alimentación. La gente le interesaba estar en el país, nosotros te necesitamos 3 horas por día, después vos ves, bueno, comprometido a estar con nosotros 3 horas, nosotros articulamos eso, pero no nos daba.
para atender a esos compañeros por fuera. Y bueno, y la cena con alguno de esos compañeros, esa cena en la que vos tenés otra cosa, la pagaste de tu bolsillo, y la ida a buscar al aeropuerto de esos compañeros en la primera instancia, la hicimos con nuestros autos y como pudimos. Entendimos que teníamos que tener con esos compañeros las mayores atenciones posibles y conseguimos, fuimos por los ministerios, levantando, por ejemplo, catálogos y libros, y les obsequiamos a esos compañeros el contexto nacional, qué es el Uruguay, qué pasa a nivel de afrodescendencia del Uruguay. Hacés en cada espacio lo máximo que podés. Eso era gratis. Pero había que hacer unas notas, mandadas, ir a buscar el material. Te quedaste sin audio. Sigo por ahí. Le conseguimos unas bolsitas, se los entregamos en los hoteles. Y hay cosas que las haces, no todo va a haber. Vos tenés que hacer, el primer cuerpo que tiene que estar ahí para eso, sos vos mismo. Tu primera gente sos vos. Y después, bueno, al otro año decís, logré esto, y ahí vas haciendo, pero que no esperes a tener como, es como cuando decimos que no tengamos todo, porque todo nunca está. Hay que empezar con lo que se tiene. No sé. Y el otro elemento, anímense a mandar mails. No cuestan nada. Vos decís, mira, yo quiero que Ochi Curiel cierre mi curso, mándale un mail. Capaz que su agenda cuadra, capaz que le caes bien, capaz que no sabes, capaz que justo tiene que venir a visitar a una tía en Uruguay y te dice, te doy una clase. Y el movimiento afro es un movimiento súper solidario. Hay gente que vos no podés creer que te dice, sí, yo voy, sí, yo accedo a dar una clase, sí, yo participo. Es lo que hicieron nuestras ancestras y nuestros ancestros para sobrevivir 5 siglos de esclavitud. Es casi una obligación para nosotros que llegamos a estos lugares colaborar con el otro. Cuenten sus historias, anímense a decir, somos un pequeño grupo que está comenzando en una universidad perdida en el medio de no sé qué. Díganlo y siempre va a haber alguien que les va a decir, mándenos una carta a nosotros. Nosotros vamos a cualquier lado. Bueno, Angie. Y yo complementando lo que dijeron Julio y Lourdes, el hecho de darle una oportunidad a los jóvenes, a los que están empezando, arrancando, a construir su currículum. Mis 3 compañeros me dieron esa oportunidad de ir ingresando en el colectivo, de ir armando mis primeras herramientas en cuanto y tanto en la vida académica. Así que nada, también el poder darse y dar la oportunidad a nuevos valores, a nuevas personas, a nuevos áreas de, nuevos profesionales, a construir una vida académica juntos y juntas. Y también, entender que no necesitamos un par gemelo para construir eso. Nosotros provenimos de 4 áreas de conocimiento totalmente diferentes, tenemos 4 edades totalmente diferentes, y eso también alimenta. Entonces, cuando nos relacionamos, por supuesto, nos relacionamos con todos, pero bueno, capaz que a los jóvenes se dirige Victoria y tiene mayor efectividad en ese espacio, y lo mismo te pasa con las temáticas y con los grupos, y al final, cuando te das cuenta, convocaste una diversidad de actores que es muy buena. Pero sobre todo es eso, es empezar. Yo creo que la cuestión es animarse a dar ese primer paso. Y con lo que Julio hablaba, que nosotros somos como muy... Una cosa que le falta, que es fundamental al movimiento afro, y en este caso a cualquiera de estos grupos, siempre es eso de la rigidez. Que nosotros aprendimos mucho de las compañeras de Brasil, es sistematizar, registrar, tener forma. La forma importa e importa en esto, porque hay como una creencia popular instalada, y sobre todo en lo que es el espacio de la academia y en el espacio de la universidad, que es que somos desprolijos, que no sabemos y entendemos esa forma. Y yo sé que es una cosa más que nos pesa y es una prueba más que damos, pero nos hace una diferencia. Cuando Julio hablaba ahora del currículum, yo pensaba que los 4, una cosa que tenemos es que, más grande o más chico, eso no importa, los 4 estamos registrados, ¿tá? Tenemos el currículum público en el sistema de investigadores de Uruguay. Todavía no hemos sido admitidos como tal porque hay requisitos de grado y de posgrado y algunos con los que aún no cumplimos. Pretendemos estar insertos.
pero cuando le decimos, si vos miras la página del colectivo, vas a ver que abajo de cada uno de nosotros dice CBUI. Tú tocas ese link y sí, somos parte, cuando se entra a la Agencia Nacional de Investigación, nuestros currículos están ahí, porque si no los ponemos nosotros no los va a poner nadie, y los tenemos que alimentar y tenemos, porque eso es lo que también aprendimos del mundo hegemónico, que es un poco eso, es animarnos porque es gratuito, sí, insertarnos, insertar el currículum ahí, pero muchas veces no nos animamos, porque decimos, nuestro currículum no tiene ese prestigio, nosotros no vamos a estar ahí. Sin embargo, los 4 somos parte del Sistema Nacional de Investigación. No te hablo más, pero creo que son como cositas que son los determinantes. Así que, sobre todo es eso, andar. Claro, y pues mandar correos, animarse a mostrar tu currículum, ser cada vez más visibles, ¿no? Son como algunas recomendaciones muy, muy interesantes y pues, bueno, hemos llegado a la parte final de la entrevista. Queremos agradecerles por su tiempo, su disposición de poder visibilizar y compartir su experiencia. Esto es el punto más valioso, ¿no? Así podemos comenzar a fortalecer procesos también a nivel regional, a nivel latinoamericano. Es sin duda una experiencia muy valiosa y va a motivar y pues estas recomendaciones que han dado son fundamentales para estas generaciones de investigadores, investigadoras afro-latinoamericanas, afrodescendientes que se están creando. Pues agradezco mucho al colectivo de estudios afro-latinoamericanos. Hemos tenido aquí a Julio Pereira, a Lourdes Martínez, Victoria Pereira y Fernanda Olivar. Muchas gracias por su espacio, muchas gracias a ustedes por estar mirando la transmisión a través del Facebook, las redes sociales del INAFRO. Sigan conectados, vamos a compartir, vamos a seguir compartiendo información, convocatorias, investigaciones, para continuar contribuyendo a este espacio de investigación afrodiaspórica. Bueno, conmigo será hasta la próxima entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Al colectivo de estudios latinoamericanos, muchas gracias a quienes están observando y pues buenas noches.